Hola a todos, os traigo un nuevo vídeo de la asignatura. Esta vez vamos a continuar hablando de literatura. Si recordáis, en el vídeo anterior hablábamos de la literatura de la literatura de la Edad Media. Era la primera parte de este tema. Ahora vamos a continuar con la segunda y última parte. En el primer vídeo, en el vídeo anterior, hablábamos de contexto histórico y de una corriente que llamábamos mester de juglaría, con la obra más importante que era el Cantar del Mio Cid. Ahora vamos a abordar el punto 3 y 4. El mester de clerecía de los siglos XIII y XIV, con dos autores principalmente, Gonzalo de Berceo en el siglo XIII y el Arcipreste de Hita en el siglo XIV. Y después vamos a hablar de la prosa medieval, dos autores, Alfonso X el Sabio y Don Juan Manuel en el siglo XV. Bueno, en concreto en este vídeo nos vamos a centrar en Don Juan Manuel. Y Alfonso X el Sabio lo dejaremos para otro momento. Bien, pues empezamos. El mester de clerecía. Recordamos que mester significa oficio. Por tanto, si el mester de juglaría era el oficio de los juglares, es decir, la poesía que componían los juglares, ahora el mester de clerecía es el oficio de los clérigos, es decir, la literatura que componen los clérigos, que son los sacerdotes, los monjes, es decir, las personas que pertenecen a ese estamento que es el del clero. Fijaos en esta definición. Dice, se denomina mester de clerecía u oficio de los clérigos a una corriente literaria de la Edad Media, de los siglos XIII y XIV, cuya producción fundamental son poemas narrativos de contenido religioso escritos por autores individuales y cultos. Aquí tenemos las características claves de esto del mester de clerecía. Poemas, es decir, composiciones literarias que riman en verso. Narrativos, es decir, que cuentan historias, que cuentan pequeños relatos o cuentos. Tema religioso, contenido religioso, es decir, que van a hablar de cosas relacionadas con la Biblia y con otras cuestiones de la religión cristiana. Y dice aquí, en cuanto a la autoría, que son autores individuales y cultos. Si recordáis, en el mester de juglaría los autores eran anónimos, no sabíamos quiénes eran, no ha llegado a nuestros días, y colectivos. Aquí, sin embargo, sí, aquí ya vamos a empezar a poner nombre y apellidos a las obras que se componen en este momento. Bueno, pues vamos a ver ya, a concretar qué rasgos, qué características tiene este mester de clerecía. 3 puntos, los temas, el propósito, es decir, la intención que tienen los autores, y el estilo, es decir, el cómo componen, cómo se elaboran estas obras literarias. En cuanto a los temas, hemos dicho tema religioso. Más concretamente, se hablará mucho de los santos, de la vida heroica de los santos, se hablará mucho de la Virgen María y de los milagros a los que se adjudican a la Virgen María, y por último también se extraerán muchas veces relatos de la propia Biblia y se les dará forma de poema, ¿no?, típica del mester de clerecía, como vamos a ver ahora. La intención, ¿qué propósito persiguen los autores clérigos? Bueno, pues si el mester de juglaría principalmente buscaba entretener y buscaba informar, ahora vemos que la principal intención es la de enseñar, es decir, o también dicho, adoctrinar en los principios de la religión cristiana. Es decir, que las personas que escuchen, porque sobre todo lo que hacían los receptores de las obras era escuchar, o incluso aquellos que puedan leer, las personas que lean esos relatos del mester de clerecía, aprendan a cómo dirigir su vida de forma que concuerde con las normas y con los preceptos de la religión cristiana. El estilo en general también, el mester de clerecía es, como dice aquí, un estilo más culto, más elaborado que el de los juglares. Si recordamos, el de los juglares todavía era un poco caótico, un poco tosco en cuanto a la métrica, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ahora en el mester de clerecía hay como un paso, ¿no?, más allá, un poco hacia una mayor perfección del estilo. ¿Por qué? Porque se van a utilizar, fijaros, versos de arte mayor, pero ahora de rima consonante, que claro, la rima consonante es más difícil que la asonante que usaban los juglares. Y frente a que los juglares no tenían estrofa, sino que todos los versos iban uno detrás de otro, estos sí van a utilizar una estrofa, que va a ser una de nueva invención llamada la cuadernavía. Es una estrofa formada por 4 versos monorrimos de 14 sílabas o alejandrinos. Sabemos que los de 14 sílabas se llaman alejandrinos. Monorrimos quiere decir que todos riman
Los 4 versos riman entre sí con la misma terminación. Vamos a ver un ejemplo. Fijaros en esta estrofa. Esta estrofa pertenece al libro de Alexandre, que es una de las obras más importantes de este Mester de Clerecía, que cuenta la vida de Alejandro Magno. Pues la primera estrofa es esta. Es ya toda, como vais a ver, toda una declaración de intenciones, porque esta estrofa explica en qué consiste esa nueva moda que había del Mester de Clerecía. Dice: hermoso oficio os traigo, no es de juglaría. Oficio es sin pecado, este oficio es sin pecado, porque es de clerecía. Mis versos riman como en la cuadernavía, contando bien las sílabas, esto es gran maestría. Fijaros entonces, ¿no? Nos está diciendo primero que este mester, esta nueva forma literaria, no es de juglaría, es más hermosa, más trabajada, más cuidada, es sin pecado. ¿Por qué? Bueno, pues podríamos entender que porque los temas van a ser temas religiosos, didácticos, para aprender a vivir bien, de acuerdo con los mandatos de Dios, ¿no? Por tanto, sin pecado. Y es de clerecía, los autores son los clérigos. Además dice que mis versos riman como en la cuadernavía, es decir, que se va a utilizar esa estrofa que hemos explicado antes, ¿no? Que cuenta bien las sílabas. Vamos a ver si efectivamente esto es una cuadernavía. Primero, para que esto sea una cuadernavía, los versos tienen que ser de 14 sílabas. Hermoso, fi, cios, traigo, no, es, de, juglaría. 14. Si medimos los 4, saldrían efectivamente 14. Vamos a fijarnos ahora en la rima. Ia, 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 ia. Por tanto, coinciden todos los sonidos, en este caso, bueno, claro, son solo vocales, rima consonante. 4 versos, 14 sílabas, rima consonante. Encaja perfectamente con eso que llamamos la cuadernavía. Vale, por recordar un poco y comparar mester de juglaría, diferencias entre mester de juglaría y mester de clerecía. Aquí tendríamos el mester de juglaría, donde decíamos que el autor era anónimo, que los temas eran épicos, ¿no? Las grandes hazañas, las grandes batallitas, ¿no? de los héroes, la métrica irregular, versos de 16, de 17, de 18, y la rima asonante. Podríamos haber añadido aquí también otra característica del mester de juglaría, la intención, que era la de informar y entretener. Y sin embargo, frente a esto, el mester de clerecía. Ahora el autor son clérigos, no juglares. El tema es religioso, no épico. La métrica es regular, siguiendo las normas de la cuadernavía, 14, 14, 14, 14. Y la rima es consonante. Podríamos añadir que ahora la intención es la didáctica, ¿no? La de enseñar y adoctrinar. Vamos con el primero de los autores, Gonzalo de Berceo, del siglo XIII. He extraído algunas ideas importantes que en el libro se explican, si no me equivoco, en la página 216. Es el primer escritor en lengua castellana de nombre conocido, ¿no? Es la primera vez que ponemos nombre y apellidos a un autor. Nace en Berceo, ¿vale? Que está en lo que hoy en día es la comunidad autónoma de La Rioja, y fue un monje que estuvo muy ligado al monasterio de San Millán de la Cogolla, también allí en La Rioja, un monasterio muy importante, ¿no? Su obra más importante, la obra con las que tenemos que memorizar y recordar, es Los Milagros de Nuestra Señora, que es un conjunto de cuentitos, de relatos, en los que aparece siempre la Virgen María haciendo un gran milagro. Precisamente el objetivo es el de ensalzar la figura de la Virgen María. Fijaros en este ejemplo, no lo voy a leer, ¿vale? Lo tenéis en el libro de texto, pero es importante porque aquí vemos las partes que siempre tienen los cuentos que aparecen en los milagros de Nuestra Señora, ¿vale? Si no recuerdo mal, son 25 cuentos los que aparecen en esta obra. Y en todos ellos aparece la Virgen haciendo un milagro, haciendo el bien. Normalmente, en la primera parte del cuento, se nos presenta a un personaje que siempre es un devoto de la Virgen, ¿vale? En este caso tenemos a un ladrón, que él tiene muchísima fe en la Virgen María y reza mucho a la Virgen María, pero bueno, en este caso, claro, es un ladrón y comete un pecado que es el de robar. Después tenemos el desarrollo, ¿no? En el que el ladrón sufre las consecuencias por haber robado y se arrepiente.
se arrepiente y pide ayuda a la Virgen María. Y en la última parte interviene la Virgen María y lo salva creo que era de la horca o de... Sí, de la horca efectivamente, ¿no? Porque dice que la Virgen, ¿no?, que se apareció y que lo cogió con sus manos y lo levantó para que no se ahogara con la cuerda. Bueno, es decir, un milagro, ¿de acuerdo? Un milagro que en este caso para salvar a un pecador, es cierto, pero a un pecador que es muy fiel a la Virgen. Vamos con el segundo de los autores que vamos a estudiar, el arcipreste de Hita. Un señor que se llamaba Juan Ruiz y que ocupó el cargo eclesiástico, arcipreste es un cargo eclesiástico, en un pueblo que se llama Hita. Esto es un poquito posterior, el arcipreste, a Gonzalo de Berceo, esto es del siglo XIV. Su obra más importante, la obra más importante de este clérigo, el libro del buen amor. Fijaros, el título ya lo dice todo. ¿De qué va el libro? Pues sobre cómo amar bien al prójimo, a los demás, a nuestras parejas. Sobre todo va dirigido a eso al amor romántico, ¿no? A cómo tener buenas relaciones con tu pareja. Y dice, es una narración ficticia en primera persona, es decir, el propio arcipreste de Hita cuenta en primera persona un conjunto de historias, ¿no?, que todas en común es en la que el arcipreste intenta seducir a otras mujeres. Claro, esto nos explota un poco la cabeza, porque ¿qué es? Un cura, o sea, el libro va de un cura que seduce a varias yo diría muchas, porque aparecen un montón, a muchas mujeres. Pues sí, efectivamente. Pero esto es real, el arcipreste de Hita era tan mujeriego y tenía tantos ligues. No, efectivamente. Se entiende que no, que es una narración ficticia. Es imposible. En el libro, que lo tengo por aquí, el libro de buen amor, fijaros cómo es el libro de buen amor. Bueno, no es tan... quitando la introducción que llega hasta aquí, todo esto es el libro de buen amor. Son un montón de relatos, de un montón de ligoteos que tiene el arcipreste de Hita con un montón de mujeres distintas. No es realista, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen en común todas esas narraciones? Que el protagonista intenta emparejarse con todo tipo de mujeres, pero casi siempre fracasa. Siempre comete errores y las mujeres siempre le dan de lado, casi siempre. El arcipreste, para saber cómo cortejar mejor a estas mujeres, escucha los consejos de un personaje que se llama Don Amor. Pues ya lo dice todo, ¿no? Don Amor sería como la encarnación del amor, sería como Cupido, ¿no?, el dios del amor. Y siguiendo esos consejos, lo que hace es contratar los servicios de una alcahueta. Una alcahueta es una mujer que se dedica a emparejar a personas, ¿vale? A buscarte novio, a buscarte una novia. Esa alcahueta en este libro se llama Trotaconventos. Eso sí, no queda claro cuál es la intención de esta obra, porque en principio podría parecer, en la introducción se nos dice que la obra, todos estos relatos que aparecen aquí son reflexiones sobre cómo amar bien de acuerdo con las normas de la religión. Pero las aventuras que corre este señor, las aventuras amorosas, quiero decir, que vive, también de alguna manera parece como que nos están invitando a vivir el amor plenamente. Entonces es una obra muy interesante y un poco extraña, porque no sabemos muy bien cuál es el propósito real que tiene. Hay mucha discusión sobre esto, ¿vale? Entonces, como dice aquí, no queda claro si el arcipreste pretende advertir de los peligros del amor loco, del amor que no tiene en cuenta las normas religiosas, o si en el fondo lo que hace es aconsejarnos que nos entreguemos a vivir el amor plenamente. Aquí tenemos un ejemplo, es la descripción de un personaje que aparece en el libro del buen amor. No lo voy a leer, ¿vale? Lo tenéis en el libro de texto. Pero básicamente fijaros cómo utilizamos la cuadernavía, estrofas de 4 versos, cómo la rima es consonante, udo, 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 on, azo, azo. Y bueno, pues tiene partes muy divertidas, aunque en general la obra es bastante difícil, porque también no tiene un orden claro, todo está un poco desordenado, hay
una variedad enorme de formas literarias, desde relatos hasta poemas más reflexivos, bueno, un poco caótico. Continuamos con el siguiente. Vamos a hablar ahora de, ya el último, Don Juan Manuel. Fijaros, avanzamos un siglo más, al siglo XV. Don Juan Manuel es el primer narrador que usó la prosa en castellano para relatos de ficción. ¿Vale? Ahora ya no vamos a hablar de poemas, sino de narraciones en prosa. Y el primer autor que hizo eso en lengua castellana, narraciones en prosa de literatura, de ficción, fue Don Juan Manuel. Un noble muy influente en su época. Era sobrino del rey Alfonso X el Sabio. Su obra más importante, que tenemos que recordar y memorizar, es El Conde Lucanor. ¿De qué va esta obra? Que la tengo por aquí. El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel. Pues es un conjunto de 51 cuentos, 51 relatos, todos ellos protagonizados por un personaje ficticio que se llama el Conde Lucanor. Y en todos esos cuentos, tienen influencias de la tradición oral, es decir, la mayoría de los cuentos no son inventados por el autor, por Don Juan Manuel, sino que a lo mejor son historias que él escuchó, pues que se los contaron, no sé, pues su abuela, su madre, sus amigos o la gente con la que se encontró a lo largo de su vida, pues él conoció, incluso por libros que pudo haber leído, conoció esas historias, ¿no? Entonces, digamos que las coge y las cuenta a su manera y las ordena, ¿no? Y además todos esos cuentos tienen en común que el personaje protagonista es el Conde Lucanor. Y tienen, como dice aquí, la misma estructura, que es la siguiente. ¿Vale? Son estos 6 pasos que están en el libro de texto y que tenemos que saber. El relato siempre empieza con el Conde Lucanor planteándole un problema a Patronio. Patronio es su servidor, un criado, un consejero que tiene trabajando para él, ¿no? Entonces siempre, lo primero es, el Conde Lucanor tiene un problema y le pregunta a Patronio. Por ejemplo, oye Patronio, necesito que me ayudes porque tengo un problema. Me he dado, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de uno de los 51 cuentos. Me he dado cuenta de que hay amigos míos que a veces me causan problemas y me hacen daño, pero que luego cuando me los encuentro, me piden perdón y están muy arrepentidos por ese daño que han cometido, pero siempre una y otra vez siguen en sus 13. Segunda parte. Patronio, el consejero, establece una semejanza entre eso que cuenta y un cuento que él conoce. Es decir, Patronio le dice, eso que me estás contando me suena a un cuento que yo me sé y que está muy relacionado. Y Patronio, en el tercer punto, le dice, pues cuéntame, ¿no? Cuéntamelo. Patronio le cuenta ese cuento. Y, por ejemplo, en este caso le cuenta el cuento de las perdices. Un cazador de perdices está atrapando a perdices con su red y las va sacando una a una y matándolas. En ese momento llega una ráfaga de aire y le da en los ojos. Y entonces, sin querer, empieza a llorar por culpa de ese viento. Las perdices que están en la red se dicen unas a otras, fíjate, este hombre es cierto que nos está matando, pero no es mala persona porque lo hace con arrepentimiento, tiene buenos sentimientos. Y otra perdiz dice, pero fíjate, sigue matándonos, o sea que estará muy arrepentido y llorando mucho, o parece que está arrepentido y llorando mucho, pero en el fondo no nos sigue haciendo daño, nos sigue matando. Entonces en el cuarto punto Patronio ya ha terminado el cuento y dice, fíjese usted, señor Conde Lucanor, lo que usted me está contando es como lo del cazador de las perdices. Esos amigos suyos están mostrando arrepentimiento, pero es un arrepentimiento falso, porque una y otra vez están cometiendo los mismos errores y una y otra vez están haciéndole daño a usted. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues alejarse de esa gente que muestra un falso arrepentimiento. Entonces al conde le parece muy apropiado el consejo, ¿no? En la siguiente parte del relato, pues aparecería el conde otra vez y diría, pues sí, me parece muy bien y voy a ponerlo en práctica. Y la última parte, la parte número 6 de ese cuento, aparecería don Juan Manuel, es decir, el propio autor de la obra, dice, don Juan Manuel le pareció muy bien esta enseñanza que le dio Patronio a Lucanor, y entonces incluye 2 versos, un pareado, que en este caso, lo tengo por aquí, en el caso del cuento de las perdices, el pareado era algo así como,
quien se lamenta tras daño causar, de tu vida procúralo apartar. Y así termina el cuento del conde Lucanor. Los 51 cuentos tienen esta misma estructura en 6 pasos que estamos viendo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de literatura medieval. Ya hemos terminado con esto, todo el tema 2 de literatura. Así que espero que el vídeo os haya servido pues para entenderlo un poquito mejor. Y si tenemos cualquier duda o cualquier cuestión, pues nada, me lo planteáis en el instituto. Así que nada, gracias y nos vemos en clase. Chao.